Saludos, bienvenidos a este programa que le acerca un tema de interés histórico y cultural. La actual provincia de Holguín es un territorio de muchas costas, bahías y ensenadas. En varias de sus playas se encuentran atractivos centros turísticos en poblados que tienen una belleza natural increíble porque están insertados entre la tierra y el mar. Pero no siempre fue tan seguro y tranquilo. Hoy en nuestro programa le acercaremos a esas terribles historias de naufragios. Siempre cuando abrimos las puertas de la historia, por favor, acompáñame. Durante el siglo XVIII residía en esta comarca una población de origen criollo dedicada fundamentalmente a la agricultura. En 1720 los vecinos, agrupados en fincas y caseríos, fundaron el poblado de Holguín. En 1752 se funda el municipio. De inmediato comenzó el incremento demográfico de la población y con ello también el aumento del comercio de contrabando, porque sustituía de alguna manera a ese que estaba autorizado por el imperio, que era muy escaso. De inmediato barcos españoles y extranjeros comenzaron a llegar a las costas de esta provincia en busca de algunos productos como tabaco, cuero, entre otros. En ocasiones, tanto los barcos que tenían como destino sus costas salían de estas como los de paso y se veían azotados por ciclones, perdidos en las noches sin lunas en aguas con abundantes arrecifes y bajos. No todos tenían la suerte de salir de aquellos lugares. Algunos quedaron para siempre encallados en las costas o bajo las olas. Hoy conversamos sobre algunos naufragios que ocurrieron en el litoral holguinero en el siglo XVIII. A principios de noviembre de 1762, las autoridades holguineras informaron sobre el hundimiento de 3 embarcaciones. La primera pertenecía a la Marina Británica y naufragó cerca de Punta Mula. La segunda, pues, traía armamentos y un cargamento con cañones y pertrechos militares, y esta encalló cerca de Cabo Lucrecia, entre Cabo Lucrecia y Punta Mula, actual municipio de Banes. Afortunadamente, una de ellas se pudo rescatar. El historiador César García del Pino investigó sobre este hecho en particular y comentó. Nos inclinamos a pensar que estas dos últimas naves fuesen también británicas. Posiblemente eran una muestra de la intensificación del tráfico marítimo hacia La Habana luego de su captura por los británicos en ese año. De esta forma, en este apartado rincón del oriente cubano, de una forma bastante indirecta y trágica, aquel acontecimiento que marcaría la historia de Cuba dejaba su pequeña huella. A fines de 1770, a principios de 1771, se perdió en la ensenada de los Cañones en Banes, una fragata mercante inglesa en la que la documentación española denominaba La Espada. Según el historiador César García del Pino, debía llamarse Sword. Los conflictos internacionales estarán presentes en las costas holguineras. En un día y mes no hemos podido determinar del año 1777 navegaba hacia Guárico, colonia francesa, la goleta de la entonces 13 colonias Butero. Los vecinos de esa porción de Norteamérica estaban en lucha por su independencia. España y Francia los apoyaban. Avistada por 2 fragatas británicas, se inició una tenaz persecución. Las naves contrarias comenzaron a acercarse a la nave rebelde. A las alturas de las costas holguineras, los tripulantes de la goleta decidieron destruirla antes que rendirse. Para sorpresa de los perseguidores, la dirigieron a toda vela hacia la costa y la embarrancaron. Los marinos abandonaron la embarcación y ganaron la costa ante la impotencia de los colonialistas británicos. En algún fragmento de las extensas costas holguineras yacen los restos de aquella embarcación, símbolo de la decisión de un pueblo que luchaba bravamente contra el colonialismo británico.
Hacemos una pausa en nuestra conversación para irnos a una de nuestras secciones, Memorias de un Caminante. Es difícil imaginar todo el tiempo que he visto pasar. Aún están en mi memoria aquellas imágenes de cuando volaban pelícanos y gaviotas, de cuando albergaba en mi seno aves de todas latitudes, y cuando empezaron a navegar sobre mis aguas canoas, luego los barcos españoles y sus hombres que llegaron a decir que esta era la tierra más hermosa. Estoy entre dos azules. Por un lado, me alimento de las aguas del Atlántico y por otro, de un místico río que llamamos Cacoyoguín. La colonización hizo que los que vinieron por un lado desaparecieran los del otro. Así, fui albergando barcos cada vez más grandes, buques y vapores que llegaban y salían hacia todas las partes del mundo. Pero algunos sucumbieron ante mis aguas y hoy quedan sus restos en mi cuerpo de sal. Soy una madre que acoge a sus hijos ya muertos. Sus pedazos yacen en cada parte de mi espacio, son parte de mí, de mi existencia. Todos tienen una historia, aquel de la cruz tiene una. De estos solo quedan vagos recuerdos, y poco a poco otros pasarán a la memoria de los lugareños. Jibara para mí lo es todo. Es una dama a la cual le obsequio la brisna matinal, el reflejo del sol, los latidos del mar. Ya no pasan por mí las aves migratorias, ya no se ven pelícanos pescando en mis aguas. Ahora tengo hombres que salen al amanecer para sacar de mis entrañas a los mariscos. El astillero dañó mis aguas durante mucho tiempo. Los residuos químicos mataban a mis peces, hasta que la voluntad humana revertió la situación y actualmente existen proyectos de cuidado medioambiental. Ya nada busco, nada espero. Nuevos símbolos se arraigarán en mí y los acogeré cual una madre que acurruca a sus hijos. Es demasiado el tiempo que he visto pasar. No obstante, seguiré aquí, entre dos azules. Todos los jueves, después del noticiario, te esperamos para abrir nuestras puertas a un tema histórico-cultural de la Villa Blanca de los Cangrejos. A las puertas de la noche, un programa para descubrir nuestro pasado histórico-cultural. A las puertas de la noche, solo por Jibara Visión. El 23 de diciembre de 1821, por decreto ley del rey Fernando VII, se designa Jibara como puerto de tercera clase. La disposición se hizo efectiva el 21 de julio de 1822. Jibara forma parte del rosario de bahías que se encuentra en la costa norte del litoral de la isla de Cuba. Por esta razón, llegaron hasta Jibara numerosas embarcaciones porque era el único puerto habilitado en el litoral holguinero. ¿Qué sucedió entonces en las costas de Jibara? De 1827 a 1858 visitan la bahía de Jibara un total de 1.526 embarcaciones.
para hacer un promedio de 47,6 barcos al año y un total de 4 aproximadamente al mes. Pero esta historia tan hermosa de dedicación y trabajo se va a ver matizada por ribetes trágicos, mucho antes de la construcción del puerto y que motiva además esta construcción del puerto. Embarcaciones de procedentes de diferentes lugares hacia y desde Jibara van a visitar esta bahía, pero además a la vez que aumenta la navegación va a aumentar los naufragios en las aguas jibareñas. Por ejemplo, la balandra Nuestra Señora de Regla, procedente de Jibara con un cargamento de tabacos hacia La Habana, va a naufragar en octubre de 1808 cerca de Cayo Verde, frente a Cayo Romano. El desdichado patrón de esta embarcación se nombraba Joseph Francisco Machín. La acción humana sumó también algunos naufragios. Los independentistas latinoamericanos lucharon contra el dominio colonial español y armaron en corso para atacar las embarcaciones españolas. Cuba, como parte de este imperio, también fue víctima de estos ataques. El 7 de junio de 1815, la goleta habanera El Águila, propiedad de Antonio Suárez, fue apresada por los corsarios en la zona de Caletones y echada a pique. No podemos olvidar tampoco historias interesantes como la llegada del argonauta alemán Paul Müller y también del hundimiento del vapor El Federal. Pero esto se lo contaremos en nuestra sección Pupilas. Jibara suele atesorar historias, mitos y leyendas. Así es como de generación en generación los jibareños guardaron entre sus recuerdos aquella ocasión en la que un navegante solitario llegó a estas aguas. Partió desde Hamburgo, Alemania, en una fecha en la que los cronistas no se ponen de acuerdo. Algunos dicen fue en 1928, otros en 1923. Lo cierto es que por azar de las corrientes marinas llegó a Jibara. Aquí su primer diálogo fue con el comerciante portugués residente en la villa, Manuel da Silva. Buvenis. ¿Cómo? Buvenis. Sean comen su jibara. Al ver el estado deplorable que presentaba Paul Müller y escuchar de sus labios que hacía días no probaba alimento alguno, da Silva fue a su casa y le trajo de tomar y de comer. Con la noticia de la hazaña del alemán, decenas de jibareños acudieron al litoral para conocer al intrépido navegante. El pueblo de Jibara recibió a Müller con una acogida cariñosa, brindándole toda clase de atenciones, considerando su llegada a Jibara como una prueba verdadera que confirmaba por entero el desembarco de Colón en el puerto de Jibara al descubrir la isla de Cuba. Llegaron hasta Jibara periodistas del periódico El País de La Habana y el acontecimiento quedó registrado para la historia. Poco más de una semana estuvo el navegante solitario entre los hijos de la Villa Blanca, de quienes recibió todo tipo de ayuda para proseguir su viaje. El día de la partida, cientos de personas se congregaron en el muelle y otros puntos de la costa para despedirle. Dicen que con el himno de Jibara. Los hijos de esta tierra le saludaban hasta que se perdió de vista en el horizonte.
Aún se desconoce cómo Paul Müller logró llegar a Jíbara en su barco de una sola vela. Algunos sugieren que se trataba de un espía alemán que recogió datos importantes sobre la navegación por estos lares, para luego la aparición de submarinos alemanes en el año 1942. Lo cierto es que su llegada se convirtió en una leyenda recordada a los hijos, a los nietos, de generación en generación. Tal parece que por alguna razón inexplicable, las corrientes marinas y el azar insisten en que todos lleguen a Jíbara. Jíbara, mi Villa Blanca, nunca yo podré olvidar las bellezas de tu playa, de tu cielo y de tu mar. Cualquier iluso pudiera no creer lo que se aprecia en esta imagen. ¿Un dirigible en Jíbara?, se preguntarían muchos. Sin embargo, detrás de cada foto existe una historia, y esta es la de cómo un dirigible norteamericano voló sobre estas costas. A inicios de diciembre de 1941, al entrar los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes lanzaron la operación Redoble de Tambor, que consistía en llevar la guerra submarina hasta la costa este norteamericana. En el marco de la guerra fueron hundidos varios barcos mercantes cubanos, porque la bandera se consideraba beligerante al encontrarse los Estados Unidos en guerra con Alemania y el Japón. De esta forma sucedieron numerosos ataques en las costas cubanas y uno de ellos ocurrió precisamente en las nuestras. El 30 de abril de 1942, todo era normal en la tranquila Villa Blanca de Jíbara. El barco americano, el Federal, que se encontraba cerca de las costas, fue perseguido y atacado por un submarino alemán. Esto no fue un hecho aislado. El U-507 al mando del capitán Harro Schacht ya tenía un historial de ataques. Procedentes de otras regiones, había hundido barcos de los países en conflicto. Así se reseña el hundimiento del Federal en su página de servicios. Como las otras víctimas del U-507, el Federal fue hundido en las costas jibareñas y sus partes quedaron en las aguas del Atlántico. Para los lugareños, el hecho fue catalogado de atroz y cruel y pasó a la posteridad. Por su parte, el gobierno norteamericano, al conocer la noticia, mandó refuerzos que arribaron muy tarde, y es aquí donde fue visible por primera y única vez un dirigible sobre el cielo de la Villa Blanca. A pesar de la rapidez con que se pidió ayuda, la misma llegó cuando ya habían hundido al tanquero y escapado el sumergible nazi. Este dirigible de la Marina estadounidense apareció muchas horas después del desastre. Así, la foto, que fue un mito, es totalmente real y forma parte de uno de los hechos ocurridos en esta tierra, donde el mar y los jibareños, una vez más, son protagonistas. Continuamos en A las Puertas de la Noche, hoy dialogando sobre la historia de los naufragios en las costas de Holguín. Entre el 23 y 24 de septiembre de 1821 se pierden en Jíbara a causa de un violento huracán 4 embarcaciones. Una de ellas es la goleta al mando de la goleta norteamericana Olivia Branch al mando de el capitán Smith. El 4 de febrero de 1826 el gobernador de Holguín informaba de un naufragio en Boca de Manatí del bergantín Casualidad con un cargamento de bozales que se dirigía a La Habana, obligado a arrojarse sobre la costa para escapar de un barco insurgente. Así, de igual forma, el 14 de julio de 1841 naufragó en Punta de Mula el bergantín habanero Dolores, que tenía como alias Argos, propiedad de la familia Revuelta de Mestre y compañía, al mando de Francisco Roquero. La embarcación iba de Cádiz para La Habana
y los restos del buque y su contenido son rescatados en Jibara y de esta misma manera son rematados en esta bahía jibareña. Sobre la historia de los naufragios durante el proceso independentista latinoamericano continuaremos dialogando en un próximo momento. Ahora hacemos una pausa. Continuamos a las puertas de la historia, dialogando sobre los naufragios en las costas de Jibara. Un naufragio glorioso fue el ocurrido con la goleta Gerald of Nassau. Esta conducía la expedición dirigida por Domingo Goycuría, que pretendía llevar un cargamento de armas para los mambises. El 10 de febrero de 1870 encalla la nave en aguas cercanas a Caletones y Jibara, y es descubierta por vigías españoles que ahogan en sangre a los miembros de esta expedición. En los alrededores de la bahía de Jibara se encuentran los restos de varias embarcaciones, otras que por ser su destino o procedencia naufragaron en las costas de Cuba. Este puerto parece estar rodeado de misterio. Los familiares de aquellos desdichados marinos se concentraban frente al malecón esperando por su regreso, envueltos en el silencio de los tiempos. Cerramos por hoy las puertas de la historia. Acompáñenos en nuestra próxima emisión. Hasta la próxima.